Continuando con nuestro tema, sirviendo sin desmayar, quisiera que vayamos a un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Una vez en la escuela dominical, los chicos recibieron papelitos con textos bíblicos y una niña recibió el texto, tener fe en Dios. Y bueno, estaba yendo a su casa, estaba yendo en el micro, en el minibús, y de pronto el viento sopló y salió de su mano y por la ventana se le fue su texto bíblico. Y la niña gritó: maestro, maestro, pare, he perdido mi fe en Dios. ¿Alguna vez te has sentido tentado a abandonar la fe? Bienvenido al grupo. Creo que en algún momento a todos nos pareció una idea interesante esa, ¿no? No es fácil caminar con Dios en un mundo donde suceden cosas difíciles. Hebreos capítulo 11 nos habla de hombres y mujeres de la fe que caminaron con Dios pese a circunstancias muy difíciles, muy desafiantes. Y quisiera que podamos ver la última parte de este capítulo. Vamos a leer del verso 31. Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera, ahora normalmente las palabras fe y ramera no van juntas, pero aquí tenemos una ramera que por su fe se libró de la muerte. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Creyendo que el Dios de Israel era el verdadero Dios, ella escondió espías y se salvó de la destrucción. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Es el hombre que con 300 hombres derrotó un ejército enorme de Barak. También se enfrentó con un ejército que tenían 900 carros de hierro, que en ese tiempo sería como tener tanques de guerra, ¿no? De Sansón, el que con una quijada mató a 1000 filisteos. De David, el que con una piedra derribó a un gigante, así como de Samuel y de los profetas, hombres que fueron usados por Dios de manera especial, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Bueno, Daniel fue uno de esos que cuando le arrojaron una fosa de leones, el ángel de Dios le protegió de esas fieras feroces. Apagaron fuegos tempestuosos. Y bueno, eso nos hace pensar de los 3 amigos de Daniel que fueron arrojados a un horno de fuego, ¿verdad? Y el fuego no le hizo nada. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tremendas hazañas que hicieron hombres de fe del pasado. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. A ver, un ratito. Mas otros fueron
atormentados. Parece que dice así en la Biblia de ustedes, otros fueron atormentados. ¿Qué tipo de fe es esa? Otros fueron atormentados. Eso no se parece nada a las hazañas que hicieron los anteriores. Estos fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Ahí tenemos a hombres como Jeremías y José que sufrieron situaciones así. Fueron apedreados, aserrados. La tradición dice que el profeta Isaías fue colocado dentro del hueco del tronco de un árbol y cortado en dos. Puestos a prueba, muertos, a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras. Bueno, señal de extrema pobreza. Pobres, angustiados, maltratados. A este grupo les tocó pasar por cosas bien duras, bien tremendas. Y uno dice, bueno, estos héroes de la fe que hicieron hazañas tienen la misma fe como estos que sufrieron tantas situaciones duras. Hay un contraste grande aquí. Hay un grupo que por la fe salió victorioso y otros que por la fe eran fugitivos, asesinados de la manera más cruel. En el caso primero, confiaron en Dios y el milagro llegó. El segundo grupo confió en Dios y no llegó el milagro, pero Dios les dio la fuerza de soportar la prueba. A veces oramos a Dios y viene la sanidad. Gloria a Dios. Otras veces oramos a Dios y el milagro no viene. Es que faltó fe, no había suficiente fe. Bueno, estos hombres aquí en la parte final figuran entre los héroes de la fe. ¿Qué les parece? Los que sufrieron tribulaciones también tenían fe. Quizás, hermanos, requiere más fe soportar la prueba que ser librado de ella. A veces Dios da el milagro del milagro, da el milagro de la liberación, otras veces da el milagro de fortalecernos para pasar por la prueba. Algunos creen que si tienes fe suficiente, todas las oraciones serán contestadas como las pedimos. Ojalá fuera así, pero la realidad es otra cosa. A veces el cáncer lleva a la esposa, a veces el accidente deja al niño en silla de ruedas. ¿Es por falta de fe? No. En este capítulo nos habla de grandes hombres y mujeres de fe que no tuvieron el milagro que buscaban, pero vieron otro milagro. Pudieron soportar la prueba con la fe puesta en Dios. Pudieron perseverar sin desmayar pese a tremendas pruebas. Verso 18, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. En el tiempo de la reina Jezabel, muchos tuvieron que vivir escondidos en cuevas. Hasta David en un tiempo también pasó por eso. Y hasta el día de hoy hay hermanos en la fe que sufren persecución, encarcelamiento, hasta pagan con su vida por seguir a Cristo.
no es que les falta fe. Tal vez tengan más fe que nosotros. Por la fe se aferraron y se aferran a la gracia de Dios sin desmayar. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué nos enseña este pasaje de Hebreos 11? Notamos que por la fe Dios obró con milagros, con rescates, con liberaciones, con victorias. En otro caso, por la fe Dios les dio fuerzas para perseverar en medio del sufrimiento. En algunos casos vino la liberación, en otros casos vino el sufrimiento. Ambos tuvieron fe. No es que uno tuvo fe y el otro no. Ahora fíjense, hermanos, la cantidad no es la cantidad de fe que determina si uno va a ser liberado o si uno va a pasar por la prueba. No se trata de medir la fe que tenemos. Tener mucha fe no es garantía de que va a venir el milagro de la liberación. No es garantía que uno no va a sufrir. Muchos grandes profetas sufrieron tremendamente, tuvieron fe, pero el milagro no llegó. Vino un milagro diferente, el de soportar valientemente la prueba, el de sufrir sin vacilar en su fidelidad a Dios. Entonces hay estos dos grupos. ¿En qué grupo estamos? Entre los victoriosos, los que vieron milagros o los que pasaron por duras pruebas. Claro, todos queremos estar en el primer grupo, ¿verdad? Pero saben, hermanos, la decisión no está en nuestras manos, está en manos de Dios. En Hechos capítulo 12, la iglesia primitiva oró por Pedro cuando lo habían metido preso en la cárcel. Oró la iglesia y el Señor por un milagro le sacó de ese lugar, mandó su ángel y libró al apóstol Pedro. Pero poco antes habían metido preso a Jacobo. La iglesia oró y Jacobo quedó decapitado. ¿Por qué Dios contestó con una liberación en el caso de Pedro, pero no lo hizo en el caso de Jacobo? ¿Qué pasó? Jacobo murió, Pedro vivió. ¿Es que oraron más? ¿Oraron con más fe por Pedro que por Jacobo? Creo que no. Creo que la respuesta no está en la cantidad de fe, está en la soberana voluntad de Dios. Vamos a sacar algunas lecciones acerca de la fe aquí. Aquí está la primera. La fe no elimina todos los problemas. La fe se apoya en Dios en medio de ellos. La fe no elimina todos los problemas. La fe se apoya en Dios en medio de ellos. La fe implica apoyarnos en Dios. La fe es decir, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él es mi ayudador, mi refugio, mi fortaleza. Confío en Él. Isaías 43 tiene una bella promesa. Quisiera que lo podamos leer. Isaías 43, el verso 1. Es una promesa para Israel que tiene aplicación también para nosotros. Dice así: ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama
arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Qué maravilloso que Dios nos diga, no temas, yo te redimí, te di nombre, mío eres tú. Qué bueno ser su pueblo, objetos de su amor y de su cuidado. Pero fíjense, eso no significa que no vamos a pasar por el fuego o por el agua. ¿Cuál es la promesa? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Tenemos su presencia, tenemos su ayuda, tenemos un Dios que nos acompaña. Tener fe en Dios no nos exime de las dificultades, pero nos exime de pasar por ellas solitos. Tenemos su presencia, su ayuda en la prueba. Hay personas que piensan que si tienes suficiente fe, llegará el milagro. Bueno, cuando uno dice eso, si tienes suficiente fe, lo importante es cuánta fe tienes. Parece que esa persona tiene su fe en su fe. Y tratan de generar una fe grande, una confianza fervorosa, y creen que si hay mucho fervor en tu fe, las cosas por las que oras van a ser dadas. Todo depende de inyectar mucho fervor en tu fe y el milagro va a llegar. Pero saben, hermanos, la fe no es una varita mágica, no es una manera de torcerle el brazo a Dios. La fe no es un truco que permite que consigamos lo que queremos. La fe no es garantía que todas las cosas van a salir bien. Lean capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? La fe es acudir a Dios, poner nuestras necesidades en sus manos y confiar que Él sabrá obrar a nuestro favor de la mejor manera. La fe afirma que Dios es grande, Él es poderoso, Él es bueno, y pase lo que pase nos ayudará a seguir adelante. La fe no elimina los puntos ásperos del camino, pero nos concede la presencia del Señor. Número 2, la fe a veces calma las tormentas, otras veces nos ayuda a pasar por ellas. La fe a veces calma las tormentas, otras veces nos ayuda a pasar por ellas. Ese es el mensaje del libro o del capítulo 11 de Hebreos. Muchas personas de fe vieron sucesos tremendos, milagros grandes. Para otras personas de fe no llegó el milagro. La fe no garantiza vivir una vida sin dificultades, no promete que no habrá tormentas. A veces por la fe la tormenta se calma, otras veces la fe nos da fuerzas para soportarla. A veces Dios calma las tempestades que llegan a nuestra vida, otras veces calma la tempestad que hay en el corazón, ¿sí? Alguien dijo esto: a veces Dios abre un camino por el Mar Rojo para librarnos de los egipcios. Otras veces no abre el mar, sino que nos enseña a nadar. Bueno, hay dos maneras de cruzar el Mar Rojo, ¿no? Filipenses capítulo 4, unos preciosos versos que Pablo escribió a los hermanos en Filipo. Verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Podemos agradecerle de antemano, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Uno pregunta, bueno, ¿podré soportar la prueba? ¿Tendré las fuerzas necesarias? Bueno, el poder viene del Señor, ¿no? Él es quien promete estar con nosotros y la razón por la que otros sufrieron y vencieron es que Dios estaba con ellos. La fe confía que Dios nos dará la fuerza para soportar los tiempos difíciles. Se apoya en Dios y dice, Señor, yo no puedo, pero tú eres mi ayudador. Aquí está la tercera verdad. La fe tiene la convicción que pase lo que pase, Dios es bueno. La fe tiene la convicción que pase lo que pase, Dios es bueno. Suceden cosas malas, pero Dios es bueno. Vivimos en un mundo donde reina el pecado, donde suceden cosas terribles, pero en medio de un mundo así, nos apoyamos en Dios. Incluso Él promete convertir en bien todo lo que nos sucede. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien para los que aman a Dios. Así que la fe declara, Dios es bueno y seguiré confiando en Él. Si las cosas salen bien o salen mal, seguiré confiando en Él. No importa lo que pase, seguiré creyendo que Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés, dijo, Dios es demasiado bueno para obrar con crueldad y es demasiado sabio para equivocarse. Y cuando no podemos rastrear su mano, podemos confiar en su corazón. ¿Se acuerdan la historia de los tres amigos de Daniel? Nabucodonosor había levantado una tremenda imagen, convocó al mundo entero para que vinieran a la inauguración de su imagen. Todos tenían que postrarse cuando se tocaba la música. La música comenzó y todos en el piso, con excepción de tres, que se mantuvieron parados. El rey se enteró y los llamó. ¿Qué les pasa? Les voy a dar otra oportunidad a postrarse, si no, van a ser echados al fuego, al horno de fuego. ¿Qué dijeron? Señor rey, nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar del horno de fuego y de tu mano nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Eso se llama fe. Dijeron, nuestro Dios es grande, Él nos puede librar. Y luego tenemos esta frase, y si no nos libra, igual no nos vamos a postrar. Si nos va a costar el horno, igual no nos vamos a postrar. Y si no, tampoco vamos a ser infieles a nuestro Dios. Vamos a permanecer de pie. ¡Wow! Y si no. En la vida a menudo se nos presentan situaciones así, ¿verdad? Señor, quiero que me des una esposa con quien puedo compartir mi vida. Y si no, ¿qué vas a hacer? Confiar que Él puede obrar en tu vida. Señor, por favor, quiero que me des este trabajo. He soñado con este trabajo. Por favor, Señor. Y si no, igual vamos a seguir al Señor. En este caso, fueron arrojados al horno de fuego. Dios no les salvó de entrar al horno, pero les salvó dentro del horno. El fuego no les hizo nada, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, Padre, pase de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si hay otra manera de hacer esto, por favor, pero si no hay, está bien, adelante. Señor, quisiera evitar esto y si no se puede, iré a la cruz. Dios no contestó esa oración de Cristo. Y gracias a que no lo contestó, hay salvación para el mundo, hay salvación para nosotros, porque Dios le dijo no a Jesús para que pudiera decir sí a ti y a mí. Los nos de Dios parece que son sís encubiertos, ¿no? Y si no, tal vez tienes mejor plan, Señor, ¿no? Oswald Chambers dijo, tener fe en que la liberación vendrá no es fe en Dios. Tener fe significa que si mi liberación viene o no, seguiré creyendo que Dios es amor. Otro autor dijo, la verdadera fe entra en acción cuando no hay respuestas. Seguiré confiando en Dios. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, verso 35, palabras conocidas y preciosas. Dijo esto, Romanos 8, 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pablo no está diciendo que estas cosas no nos pueden tocar. No está diciendo eso. Está diciendo que estas cosas no nos pueden separar del amor de Cristo. Ninguna de ellas nos puede separar del amor de Cristo. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. En estas cosas somos más que vencedores. La fe significa que en momentos de oscuridad seguiremos creyendo lo que Dios nos dijo en la luz. La fe significa que en momentos de oscuridad seguiremos creyendo en lo que Dios nos dijo en la luz. Creer en Dios cuando el sol está brillando no es tan difícil. La fe entra en acción cuando todo está oscuro. Y seguiremos creyendo. La fe es la firme confianza de saber que pase lo que pase, Dios es bueno. La fe sabe incluso que Dios sabe sacar provecho, cosas buenas de la adversidad. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago en su primer capítulo? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo uno va a gozar estando en pruebas? Bueno, es que sabemos algo. ¿Qué es lo que sabemos? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo, produce paciencia. Esa palabra da a entender perseverancia, la fortaleza para continuar. A mi esposa y a mi persona, Dios nos dio 5 hijos. El penúltimo se llamaba Esteban, un chico inteligente, chistoso, talentoso, era una luz en la casa, pero al llegar al final del colegio, en ese último año, comenzó a tener cambios. De pronto se volvió más recluso, luchaba con la depresión. No sabíamos qué estaba pasando con Esteban. Orábamos por él. Tampoco los médicos entendieron cuál era su problema. Se fue a la universidad y allá estaba luchando con tendencias hacia el suicidio. Casi le tuvieron que hospitalizar. Sus hermanos le apoyaron.
Terminó ese año, él estaba en Canadá, nosotros en Bolivia, cuando de pronto llegó la noticia que Esteban se había quitado la vida. Claro, luego nos dimos cuenta que tenía una condición bipolar. Muchos chicos con este tipo de problema luchan con esto y él finalmente decidió quitarse la vida. Fue el 14 de junio de 2010, el día más negro de nuestra vida. No podemos creer que había sucedido eso. Nos quedamos atónitos. ¿De verdad nos estaba pasando eso? Sentimos que nuestros corazones habían sido atropellados por una volqueta. El dolor, la congoja, la confusión invadieron nuestras vidas. Habíamos pasado por muchas situaciones difíciles, pero este fue el peor día de nuestras vidas. Alguien dijo que cuando tienes un hijo es cuando tu corazón sale de tu pecho y anda caminando fuera de tu cuerpo el resto de tu vida. Sus luchas son tus luchas, sus victorias son tus victorias. Y su muerte, como que algo dentro de ti muere también, ¿verdad? Dios, estábamos orando por nuestro hijo. ¿Por qué no respondiste? ¿Por qué no hiciste algo? A pocas horas estuvimos a bordo de un avión rumbo a Canadá para asistir al funeral de nuestro hijo de 18 años. Sucesos de este tipo suceden a misioneros también. Sí. ¿Acaso los misioneros son exentos de tragedias en un mundo de tanto sufrimiento? ¿Acaso nuestra fe nos exime también de sufrir? Bueno, tuve preguntas para Dios. Y mi pregunta es, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estuviste tú, Señor, cuando esto pasó? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué un Dios de amor va a permitir que un joven de 18 años caiga víctima del suicidio? Y me puse a lidiar con este tema. Fui a la Biblia. Libro de Job, el gran libro del sufrimiento. Un hombre justo pierde sus bienes, pierde sus hijos, pierde la salud, pierde todo. Y vienen los amigos y ahí está la discusión. ¿Por qué un hombre va a sufrir tanto? Job, tú sufres grandemente porque seguro has pecado grandemente. No hay pecado. Sí, y ahí está la discusión. Todo el libro de Job. No logran resolver y termina el libro y no tenemos la respuesta. ¿Por qué este hombre piadoso sufrió tanto? Voy a los Salmos y encuentro que hay muchos salmistas con la misma pregunta. Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me ayudas? ¿No ves lo que me están haciendo? Yo dije, bueno, yo no soy el único que hace esta pregunta. Fui al Nuevo Testamento. Bueno, seguro aquí en la vida de Jesús voy a encontrar alguna luz, alguna respuesta. Jesús de Nazaret vivió una vida de incomparable bondad, virtud, compasión. De pronto es arrestado, sentenciado, juzgado y ejecutado en una cruz romana. Su vida terminó de la manera más horrible. Bueno, el problema del sufrimiento acaba de ponerse más complicado. Ahora tenemos un Mesías que en vez de explicar el problema del dolor, él sufre el dolor. Él no da explicaciones del sufrimiento, lo experimenta. Bueno, no fue lo que esperábamos. Y luego, un verso me agarró la atención que había leído 1000 veces. Antes de morir, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Yo dije, un momento, esa es mi pregunta. Yo estoy haciendo esa pregunta a Dios, ahora Cristo la está haciendo. Él toma la interrogante que nosotros hacemos a Dios y ahora en su momento de angustia, Él lanza esa pregunta al cielo. Ahora, quien clama, Dios, ¿por qué
es el Hijo de Dios. ¿Cómo explicamos eso? Esperaba encontrar luz sobre el problema del sufrimiento. Pensaba que Cristo iba a dar alguna explicación, pero en lugar de una explicación, tenemos una crucifixión. En lugar de decir por qué la gente sufre, Él viene y Él sufre. La pregunta que nosotros hacíamos ahora, Él la hace y dice, Dios, ¿por qué? ¿Qué es eso? No hay nada más sorprendente que ver a Dios en una cruz. Ese no es el lugar para Dios. Debe estar en el trono, rodeado de adoradores, no rodeado de burladores y de personas que le están quitando la vida. No hay nada en la historia tan sorprendente y tan chocante como la crucifixión de Dios. ¿Quién jamás hubiera imaginado que el Todopoderoso fuese torturado por sus criaturas rebeldes? ¿Qué clase de Dios permitiría eso? De pronto, comencé a ver las cosas de otra manera. Empecé a ver la cruz desde otra perspectiva y me di cuenta que Dios no contempla la cruz desde una lejana indiferencia diciendo, sufran pecadores, ustedes se lo merecen. Más bien, Él dice, yo sufriré con ustedes, yo sufriré por ustedes. El Dios crucificado es en efecto Dios diciendo, yo entiendo, yo siento tu dolor, no soy indiferente a tu sufrimiento, lo comparto, lo sufro y lo hago para poner fin al pecado y al sufrimiento un día para siempre. Es posible que aquí Dios estuviera respondiendo mi pregunta de una manera inesperada. Podría ser que la cruz fuese la respuesta de Dios, no una serie de argumentos de tipo filosófico, sino una crucifixión. El doctor John Stott dijo, yo no podría creer en Dios si no fuera por la cruz, porque en un mundo tan lleno de sufrimiento, ¿cómo podríamos creer en un Dios que fuera indiferente a ello? Ay, la cruz nos dice que no. La cruz nos muestra la compasión de Dios, un Dios sufriendo para librarnos de todo aquello que trae sufrimiento. Y en medio de un mundo que sufre, vemos el espectáculo de la cruz, donde se llevó a cabo la crucifixión de Dios. Vemos la cruz de un Dios sufriente. Y yo dije, yo no sé. Yo no entiendo por qué tuvimos que perder un hijo a los 18 años, pero no puedo desconfiar en Dios. No puedo desconfiar de un Dios que diera su vida por mí en una cruz. Si no podemos confiar en alguien que dio su vida por nosotros, ¿en quién podemos confiar? ¿En quién podemos confiar? Escojo confiar sin entender. Camino en la oscuridad de esta situación, pero no dejo de confiar en Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal vez no comprendamos los caminos de Dios, pero ahora podemos ver su corazón. Nos ha mostrado su corazón. No tenemos explicaciones para todo, pero tenemos un Dios que nos amó al extremo de dar su vida por nosotros. ¿Cómo podemos confiar en Dios en un mundo lleno de cosas trágicas? La mejor respuesta que tenemos es la cruz. La cruz despeja todas nuestras dudas acerca del amor de Dios y la cruz nos da un fuertísimo motivo
para confiar en Él, pase lo que pase. Un papá fue con su niña dejando el cementerio donde habían dejado los restos de una madre y una esposa y regresaron a casa. Esa noche la niña quería dormir con su papá. Y en la oscuridad de la noche la niña dijo: papá, todo está tan oscuro, nunca lo he visto tan oscuro. ¿Tu rostro está hacia mí? Y el padre dijo: sí, mi rostro está hacia ti. Abrazó a su niña y por fin ella durmió. El hombre se levantó, se arrodilló al lado de su cama y dijo: Dios, todo está muy oscuro. Nunca lo he visto tan oscuro. ¿Tu rostro está hacia mí? Y Dios dijo: sí, mi rostro está hacia ti. ¿Cómo sabemos que el rostro de Dios está hacia nosotros? La respuesta es la cruz del Calvario. La respuesta es la cruz. Ahí vemos el corazón de Dios. Ahí vemos quién es Él. Ahí tenemos la manifestación, la revelación del corazón de Dios. Su amor por nosotros se hizo evidente, no solo porque lo leemos en la Biblia, porque Dios ha levantado un monumento para que sepamos que Él es amor y es la cruz del Calvario. La razón principal por la que sabemos que su rostro está hacia nosotros es la cruz. Tal vez no logremos entender a Dios, pero podemos confiar en Dios. A veces hay tinieblas, oscuridad, pasamos por cosas difíciles, pero si la cruz nos enseña algo, nos enseña que este es un Dios en quien podemos confiar. Luego de perder a nuestro hijo, alguien me preguntó: ¿te sentiste tentado a dar la espalda a Dios? Mi respuesta fue: si das la espalda a Dios, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde? Fuera de Dios no hay nada. Es un desierto. Como dijo Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, no seguimos a Dios porque eso nos hace la vida más fácil. Seguimos a Cristo porque Él es el Hijo de Dios y Él dio su vida por nosotros. No seguimos a Dios porque eso puede hacer que todo me salga bien. Seguimos a Dios porque le amamos, porque Él nos amó primero. Para resumir, la fe no elimina todos los problemas. La fe se apoya en Dios en medio de ellos. 2, la fe a veces calma las tormentas, otras veces nos ayuda a pasar por ellas. Y 3, la fe tiene la convicción que pase lo que pase, Dios es bueno y digno de nuestra confianza. Quiero terminar leyendo los versos que vienen a continuación después de Hebreos 11. El capítulo 12 comienza hablándonos de Jesús, el que pasó por la situación más terrible, y lo pone como ejemplo. Hebreos 12:1, y con esto termino. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta porción que nos habla de siervos tuyos que vieron tu poder obrar de manera espectacular. Y nos habla de siervos tuyos que pasaron por duras pruebas. De cualquier manera eran personas que pusieron su fe en ti. Ayúdanos a seguir sus pisadas. Ayúdanos a confiar cuando todo se pone oscuro, sabiendo que eres fiel, que eres bueno y eres poderoso para tornar en bien el mal y para obrar a favor de tu pueblo, Señor. Te alabamos en nombre de Jesús. Amén.